En marzo de 2021, el Barcelona apenas respiraba. No era un club de fútbol, era el cadáver de un gigante devorado desde dentro. Se ahogaba en más de 1.300 millones de euros de deuda, con una masa salarial que consumía el 110% de sus ingresos. Estadios vacíos por la pandemia, investigaciones legales sobrevolando al expresidente Bartomeu y la liga imponiendo un control financiero asfixiante. Y en medio del caos, Lionel Messi, el alma del club, el mejor jugador de su historia, se acercaba al final de su contrato sin solución a la vista. Los días dorados del tiki-taka, de Xavi, Iniesta, Pep, Messi, Suárez y Neymar eran un recuerdo lejano. El Barcelona era una bomba de tiempo financiera envuelta en nostalgia. La mayoría de los hombres no se atreverían a entrar en un edificio en llamas. Joan Laporta no solo entró, sino que lo hizo sonriendo, porque ya lo había hecho antes. Cuando fue elegido presidente una vez más, sabía que se enfrentaba a una tormenta, pero estaba preparado. Su campaña se basó en una simple y poderosa promesa: ya lo he hecho antes y lo haré de nuevo. Para entender la magnitud de su segundo acto, hay que recordar el primero. En 2003, el Barcelona también estaba perdido. El Real Madrid de los Galácticos ganaba trofeos, mientras los blaugranas llevaban 4 años sin ganar nada importante. No tenían el poder estelar ni los títulos de su rival. Laporta no era la opción obvia, era un abogado, un político, un catalán apasionado, pero sobre todo era un socio que creía que el Barcelona podía ser más que un club, podía ser un movimiento. Ganó las elecciones y desde el primer día empezó a cambiarlo todo. Contrató a Frank Rijkaard y fichó a Ronaldinho, un genio brasileño sonriente que devolvió la alegría al Camp Nou. No estaba construyendo un equipo, estaba reconstruyendo el alma del Barça. Bajo su nuevo liderazgo, el club ganó 2 ligas consecutivas y en 2006 su segunda Champions League. Los Galácticos de Florentino Pérez habían sido destruidos por un nuevo Barcelona que mezclaba la magia de Ronaldinho con la belleza de la Masía. Pero en 2008 las cosas empezaron a cambiar. La magia de Ronaldinho se había desvanecido. En ese momento muchos esperaban un fichaje de un entrenador superestrella como Mourinho, pero Laporta no hace lo obvio. En su lugar eligió a un hombre tranquilo y sin experiencia en la élite, Pep Guardiola. Fue un riesgo enorme, pero Laporta vio algo en él y con él llegó una revolución. Guardiola construyó su equipo en torno a los jugadores de la Masía, Xavi, Iniesta y un joven Lionel Messi. Fue la era del tiki-taka. Los resultados: 14 trofeos en 4 temporadas, un fútbol dominante y hermoso que cambió el deporte para siempre. Y nada de eso hubiera ocurrido sin la fe de Laporta en su visión. En 2010 Laporta se fue. El Barcelona estaba en la cima del mundo, pero tan rápido como subieron empezaron a caer. Sandro Rosell se convirtió en el nuevo presidente y aunque al principio las cosas parecían ir bien, entre bastidores los problemas empezaban a acumularse. En 2013 el fichaje de Neymar se convirtió en un escándalo de cifras ocultas y comisiones secretas que sacudió al club. Rosell dimitió, pero entonces llegó su mano derecha, Josep María Bartomeu. No sabía nada de fútbol, pero quería que los trofeos siguieran llegando. ¿Y qué hizo? Gastar, gastar y gastar. Más de 100 millones por Dembélé, otros 120 millones por Coutinho, más dinero por Griezmann. Grandes números, grandes precios, pequeños resultados. Mientras Bartomeu gastaba más y más, el equipo sufría más y más. Se hizo más viejo, el fútbol empeoró, pero el gasto no se detuvo. Al mismo tiempo, Bartomeu también daba a los jugadores existentes contratos masivos que el club no podía permitirse. El salario de Messi superaba los 100 millones de euros al año. Jugadores que apenas aparecían ganaban millones. La masa salarial explotó. En un momento dado, el Barça gastaba más dinero en salarios de lo que ingresaba, y entonces llegó la pandemia. Sin aficionados, sin venta de entradas, el Camp Nou estaba en silencio, el club se ahogaba. En 2020 todo se vino abajo. La derrota por 8-2 ante el Bayern de Múnich en la Champions League fue una humillación tan grande que se sintió como el fin de una era. Messi ya había tenido suficiente. Le dijo a Bartomeu que quería irse. 2 meses después, Bartomeu y su junta directiva dimitieron. Los aficionados habían perdido la fe, los jugadores estaban frustrados y las finanzas eran un desastre. El Barcelona ya no era el equipo que la gente temía, era el equipo del que la gente se reía. Estaban rotos y necesitaban ser salvados rápido. En 2021 Laporta regresó y esta vez el fuego que tuvo que apagar era aún más grande. Su primera misión fue simple y a la vez la más dolorosa de todas: intentar retener a Messi. Por un momento pareció posible. Messi incluso aceptó un nuevo contrato, pero las estrictas normas de la liga y el desastre financiero del club lo hicieron imposible. Ni siquiera aunque Messi aceptara un recorte salarial del 50%, registrar su nuevo contrato era viable. Así que el 5 de agosto de 2021 el Barça anunció lo impensable: Messi no continuaría. 3 días después, Messi se presentó ante la prensa con lágrimas corriendo por su rostro. Todo el mundo lloraba. La era más gloriosa había terminado. Laporta también estaba emocionado, pero se mantuvo firme. Sabía que, aunque la marcha de Messi era desgarradora, para salvar al club tenía que matar a su dios. Por primera vez, el Barça eligió la institución por encima del ícono.
teléfono. Con Messi fuera, Laporta no esperó milagros. Actuó, introdujo lo que llamó palancas económicas, movimientos estratégicos para conseguir dinero en efectivo de inmediato. Desde fuera parecía una máquina tragaperras. Cada semana accionaba una palanca y de repente caía dinero del cielo. Primero vendió el 25% de sus derechos de televisión de la liga para los próximos 25 años, recaudando más de 500 millones de euros. Luego vendió casi la mitad de Barça Studios, la productora de medios del club, por otros 200 millones. Los críticos se mostraron escépticos, cuestionaron si vender activos futuros para obtener ganancias a corto plazo funcionaría, pero Laporta creía que los movimientos audaces eran necesarios para restaurar la gloria del club. Era una apuesta calculada para mantener al club vivo, pero Laporta también sabía que no se trataba solo de dinero, se trataba de recuperar la identidad del Barcelona. Mientras accionaba las palancas, el equipo sufría en el campo. En noviembre de 2021, el Barça era noveno en la liga. Noveno. Así que, ¿qué hizo Laporta? Trajo a Xavi como entrenador. Xavi, el capitán del mejor Barça de la historia, el corazón de la era del tiki-taka. Enfatizó la disciplina, la unidad y el regreso al estilo de juego tradicional. Y poco a poco las cosas cambiaron. El fútbol mejoró. El Barça escaló en la tabla. Xavi se aferró a la identidad del Barcelona. Jóvenes talentos de la Masía marcando la diferencia. Pedri, Gavi, Araujo. Todos jugaron increíblemente. Con el dinero de las palancas, Xavi fue respaldado financieramente. El Barça se fue de compras. Ficharon a Robert Lewandowski, Rafinha, Koundé. Demostraron el poder de atracción que aún tenía el club incluso en sus peores momentos. Y gracias a una mezcla de jugadores de la Masía y buenos fichajes, en 2023 el Barça de Xavi ganó la Liga, su primer título importante en 4 años sin Messi. No fue una victoria bonita. Ganaron la Liga principalmente gracias a su capacidad para defender y conseguir resultados de 1-0. No era el tiquitaca de Pep ni la MSN de 2015. Era un equipo que luchaba por los resultados y lo consiguieron. Laporta había sacado al club de la tumba, de nuevo, pero por desgracia el éxito no duró. En la temporada siguiente las grietas empezaron a aparecer y cuando todo terminó, Laporta tomó otra decisión difícil. Se despidió de Xavi, la leyenda del club, el hombre que había devuelto la esperanza. Había hecho un trabajo increíble, pero Laporta no quería un entrenador que mentalmente ya hubiera descartado al Barça de la lucha por los títulos. Así que trajo a Hansi Flick. Flick no era una leyenda del Barça. No le importaba la nostalgia ni el llamado ADN Barça. Solo le importaba ganar y desde el primer día se notó la diferencia. El Barça de la temporada 2025 volvió a parecerse al de sus días de gloria. Los jugadores jugaban más rápido, más listos. El equipo dejó de soñar con el pasado y empezó a luchar por el futuro. Destruyeron a todos sus rivales. Ganaron un triplete nacional, solo una temporada después de quedarse sin trofeos. Y ahora las piezas están encajando. Este video es patrocinado por Caliente.mx. Si te gustan estos videos, nos ayudaría muchísimo si te registras y haces tu primer depósito con nuestro link, que te lo dejo aquí abajo en los comentarios. Nosotros recibimos una pequeña comisión por eso y así podemos seguir produciendo estos videos. Aparte, recibes 1000 pesos gratis y te duplican tu primer depósito con el código BONO7000. Si quieres los 1000 pesos, comenta ganar y te los mando por mensaje directo. De verdad, muchas gracias y continuamos con el video. El nuevo Camp Nou está aquí, una obra maestra de $1.000 millones. El acuerdo del Barcelona con Nike, el más grande del fútbol. El club ya no está en la ruina. La Masía vuelve a ser el alma del equipo, con Lamine Yamal, Fermín López, Cubarsí. Y detrás de todo está Laporta, un hombre que ha devuelto al Barcelona del abismo 2 veces. Una cuando el club perdió su identidad y otra cuando lo perdió todo. Asumió riesgos masivos, se enfrentó a críticas feroces y cada vez apostó bien.